Este video enseña cuál es el verdadero arrepentimiento, el cual muchos tienen una ideología errada. El arrepentimiento genuino a los ojos de Dios es un cambio en la mente, en griego metanoia, cambio total en la forma de pensar y percibir lo que es de Dios, mando su vida a la palabra de Dios escrita en la Biblia. La pregunta que muchos hacéis: ¿por qué necesito arrepentirme ante Dios si no he hecho mal a nadie? Y la respuesta a esta pregunta está en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol prohibido, murieron de forma espiritual habiendo pecado contra Dios, habiendo entrado el pecado al mundo y heredado a toda la humanidad. El arrepentimiento es fundamental para poder ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios para tener la vida eterna y heredar el reino de los cielos? Esto se encuentra en Marcos capítulo 1 versículo 15. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Son dos mandamientos que demanda Dios a todo ser humano pecador. Sigamos explicando qué significa uno de los dos mandamientos. El arrepentimiento es un reconocimiento propio de cómo nos ve Dios. El reconocimiento se divide en tres fundamentales partes: espiritualmente, moralmente y judicialmente ante Dios. Expliquemos el reconocimiento espiritual. Este reconocimiento es que como todos pecamos, todos estamos muertos de forma espiritual. Aquí comienza el proceso de muerte. Los seres humanos somos cuerpo, espíritu y alma. Comienza con la muerte del espíritu al nacer por el pecado. Después comienza con la muerte gradual del cuerpo a lo largo de la vida terrenal. Y al final, cuando muere el cuerpo y el alma es desnudada de el alma es condenada por el pecado y próximo a la muerte de esta. Por este motivo necesitamos ser salvados para interrumpir este proceso de muerte. Ahora explicaré el reconocimiento moral. De este reconocimiento es decir que la persona es pecadora y en él no mora el bien y que por un solo pecado está condenado al infierno. Esto es declarar y humillarse ante Dios como un profundo pecador, que su moral no es buena y está corrompido. Así que comprendía que, sin la obra de salvación, estaba condenado al infierno. Como último, explicaré el reconocimiento judicial. Este reconocimiento es declarar que su alma está condenada al infierno y lago de fuego y azufre por pecar y que no podrá ir al cielo sin la santidad de Jesucristo, con la cual nadie verá a Dios. Esto es arrepentimiento bíblico, como dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentíos y creed en el evangelio. Explicaré qué es el evangelio genuino que nos se predica como prioridad. El evangelio significa buenas nuevas, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación, que está escrito en primera de Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Crean esto y arrepiéntanse, y serás salvo de toda condena por los pecados, o sea que judicialmente ya no estarás condenado al infierno nunca más. Tendrás la salvación y vida eterna en el cielo y espiritualmente vivo, porque has recibido el Espíritu Santo de Jesucristo. Recordar esto, que los salvados aún siguen moralmente corrompidos hasta que nuestros cuerpos mueran o sean transformados. Esto se explica en 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 21. Dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aunque pequemos después de obtener la salvación, de esta no se pierde, porque fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Esto no significa que podamos seguir pecando como si nada. Esto lo podemos leer en Proverbios capítulo 3, versículos del 11 al 12. Dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. A los que ama corrige un padre a su hijo querido. Dios es paciente con sus hijos, porque al ser sellados por el Espíritu Santo, Dios nos toma como hijos ya. Que no todos somos hijos de Dios, solo los que creen el evangelio y se arrepienten. Y si aún sigues pecando, recordar este versículo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recordar lo que dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La salvación no se pierde por pecar, sino que por pecar contristeis el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por él cual fueron sellados para el día de la redención. Espero humildemente haber aclarado el genuino arrepentimiento y el evangelio de vuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén.